Ejercicio 7A de la guía, lo que nos pide es que hagamos lo que se denomina una composición de funciones. Ahora vamos a explicar brevemente, o a recordar brevemente qué significa esto. La composición se indica de esta manera. Esto que ven acá se lee G compuesta con F, o sea, se lee al revés de cómo se escribe. Y acá lo que les dan son dos funciones, una función F y otra función G. Bien, la cuestión de componer es la siguiente. Ustedes hasta ahora habían visto que el trabajo de funciones es un trabajo entre dos conjuntos. Un conjunto de partida y un conjunto de llegada, donde yo voy a sacar flechas de uno a otro. Ahora, la idea es que yo tenga un trabajo entre dos conjuntos, partida y llegada, donde intervenga una función, supongamos la función G, y luego de este conjunto, donde me salieron los valores de G, entre o empiece a aplicarse una segunda función, digamos por ejemplo que es la función F. Entonces veamos cómo funciona esto. Si acá por ejemplo entrara el 2, si entrara el 2 por ejemplo, ¿qué saldría luego de aplicar la función G? Y si entrara el 2, saldría lo que nosotros llamamos G de 2, ¿no? Donde G de 2, ¿quién vendría a ser? Y G de 2 vendría a ser 6 por 2, 12, más 15, 27. Aclaro antes de seguir. Todo lo que es la teoría de composición de funciones la pueden leer ustedes de la guía práctica. Tiene algunas restricciones que nosotros vamos a pasar por alto, porque en particular lo que queremos ver es que aprendan la mecánica de composición. ¿Está bien? Es decir, esto lo vamos a pasar por alto acá. Después lean la teoría y vean cuáles son esas restricciones de las que les estoy hablando. Entonces, este valor que fue salida de G se transforma en entrada de F. Por lo tanto, ¿qué va a salir si yo le aplico F a 27? Y si le aplico F a 27, lo que va a salir es F de 27. ¿Y F de 27 a qué va a ser igual? Y F de 27 será lo que obtenga si reemplazo la X por 27. O sea, va a ser 3 por 27 al cuadrado menos 3. O sea, esto me va a dar un número. ¿Está bien? Y yo de esta manera podría trabajar con cada elemento de la función, o sea, cada elemento que entra por la función G. Ahora bien, si yo quisiera darle entrada a un valor particular de G, digamos X, ¿qué es lo que saldría? Si yo le doy entrada a un valor X, saldría G de X, que a su vez se va a transformar en entrada de F. ¿Y qué saldría? Si le aplico F a este G de X, saldría F de G de X. Donde, es decir, por ejemplo, este número que ustedes ven acá, sería F de G de 2. Donde G de 2 será 27. ¿Sí? Entonces, bien, lo que se pretende con componer funciones es no hacer el paso intermedio por este segundo conjunto, sino ver qué es lo que voy a obtener si dándole valor de entrada a un elemento de acá, saco lo que salga en este tercero. A este trabajo, es decir, a la función que me genera entrando por acá y saliendo por acá, la vamos a llamar FOG. Lo vamos a llamar en principio FOG, y si se lo aplicamos a un determinado valor de X, se lo llamará FOG de X, ¿sí?
Entonces, bien, ¿cómo funcionaría esto? Fog, que se escribe así, fog de x, que se lee g compuesta con f, y C sería lo mismo que decir f de g de x. Veamos con el ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, fog de 2, escribo por ahí, fog de 2. Esto va a ser lo mismo a f de g de 2, de acuerdo a la definición, ¿no? Fog de 2 es lo mismo a f de g de 2. Pero g de 2, ¿cuánto valía? G de 2 valía 27. Por lo tanto, lo que va a salir es f de 27, que es 3 por 27 al cuadrado menos 3. Es decir, esto lo que me está marcando es, partiendo de 2, voy a llegar a esto de acá, sin detenernos en el punto intermedio, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea de composición de funciones. Ahora, y con esto terminamos, después ustedes vean la otra. ¿Qué pasa? ¿O cómo se resolvería? Voy de este lado ahora. ¿Cómo se resolvería si nos pidieran que hallemos fog de x? O sea, acá me están pidiendo que halle fog de x para un valor genérico de x. No en particular para 2, como hice recién, ni para 3, ni para 4, ni para 1, sino fog para un valor en particular. Entonces, para esto seguimos la misma mecánica que dijimos acá. A ver, decir fog de x, ¿qué significa? Decir f de g de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Sigo acá abajo. G de x es igual a 6x más 15, o sea, va a ser f de 6x más 15. ¿No? Porque g de x es 6x más 15. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? Y fíjense, ¿qué me dice la fórmula de f? La fórmula de f de x me dice que a cualquier valor que entra, cualquier valor o expresión que yo le doy entrada por f, ¿qué tengo que hacer? A ese valor elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3 y luego restarle 3. O sea, si yo digo f de 4, lo que tengo que hacer con ese 4 es 4 al cuadrado, multiplicarlo por 3 y finalmente restarle 3. Si yo digo f de a, por ejemplo, tendría que hacer a elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3 y luego restarle 3. Si dijera, por último, como último ejemplo, si dijera f de a más b, lo que tendría que hacer es a la x reemplazarla por la más b, por lo tanto la tengo que elevar al cuadrado, multiplicarlo por 3 y luego restarle 3. Bueno, no sé si se va comprendiendo cuál es la mecánica de f. Lo que entre por f, siempre hay que primero elevarlo al cuadrado, después multiplicarlo por 3 y por último restarle 3. Entonces acá, lo que me está diciendo es que por f tiene que entrar esta expresión. Si por f entra esta expresión, lo que yo voy a tener que hacer entonces es, a esta expresión, elevarla al cuadrado, multiplicarla por 3 y finalmente restarle 3. Es decir, lo que obtengo de esto es otra fórmula, otra función, cuya fórmula va a ser o va a estar expresada a partir de esta expresión. Luego diremos que fog de x va a ser igual a 3 por 6x más 15 al cuadrado menos 3. Y esto sería la expresión resultante. Fíjense que esta fórmula, en realidad esta fórmula, me sirve para cualquier x que yo tome de este conjunto. O sea, a x le dé el valor que le dé, que salga de acá, a través de esta fórmula voy a obtener el resultado que tenga en el tercero. Por ejemplo, si ustedes quieren ver qué les da hacer fog de 2,
¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren ver qué les da hacer FOG de 2, lo que tienen que hacer es reemplazar la x por 2. O sea, ¿qué van a tener? 3 por. Si reemplazo la x por 2, me va a quedar 6 por 2, 12, más 15, 27. O sea, voy a tener 3 por 27 al cuadrado, menos 3. Y acá, fíjense, ¿a qué llegué? Llegué a lo mismo que habíamos visto antes que llegaba, ¿no? Vean. ¿Sí? 3 por 27 al cuadrado menos 3. Esto quiere decir componer funciones. Con esto cerramos el ejemplo, pero el ejercicio les pide además que ustedes hallen, o sea, acá les hice como ejemplo FOG. FOG o G compuesta con F. El ejercicio también les pide a ustedes que hagan GOF. O sea, esto pero al revés. Y GOF se lee F compuesta con G. La mecánica de trabajo es la misma. Lo único es que lo que antes hicimos es meter esta fórmula en esta función. Cuando ustedes trabajen al revés van a tener que meter esta fórmula en aquella función. ¿Sí? Bueno, y esto es composición de funciones.